Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en la tercera sesión de la capacitación Transición hacia un Ministerio Celular. El día de hoy vamos a estar mirando acerca del liderazgo, acerca de cómo poder llevar adelante la dirección de todo este ministerio. Así que voy a compartir pantalla de una presentación que tengo para poder compartir con ustedes en esta noche. Y está ahí ya en pantalla, espero que ya lo puedan ver sin ningún problema. Y vamos entonces a empezar. No olvide que esto no es una predicación, es una clase, así que tengan la total libertad de poder hacer sus preguntas en cualquier momento para justamente poder absolver cualquier duda que podamos tener, que pueda surgir a lo largo de lo que yo voy a estar exponiendo, hermanos. Así que siéntanse, por favor, en la libertad de hacerlo. Muy bien. Quiero mostrarles en primer lugar este diagrama, ¿sí? Este diagrama. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Lo que podemos ver acá, hermanos, básicamente es una estructura, a grosso modo, por supuesto, es una estructura a grosso modo de cómo funcionaría el sistema de células dentro de la iglesia. A nivel general, tenemos la iglesia local, nuestra iglesia, la Misión Bíblica Bautista Dulos, que tiene como visión, que tiene como propósito plantar varias iglesias, es decir, no solo queremos ser una sola iglesia, sino queremos ser varias iglesias locales unidas con un propósito común. ¿Cuál es ese propósito común? Llevar el evangelio pues hasta donde el Señor nos lo permita. Esta misión está y estará dirigida, presidida por un equipo de ancianos, pastores, que estarán no solamente presidiendo las iglesias locales, pero cuidando también de la congregación. Luego, queremos organizarnos en función de iglesias locales, pero también cada iglesia local puede trabajar con células. Ya habíamos estado viendo anteriormente que las células, básicamente, hermanos, son iglesias en casas, son conjuntos de personas, de creyentes, que se reúnen semanalmente con los mismos propósitos con los cuales la iglesia se reúne, con el propósito de testificar, de adorar a Dios, de tener comunión, de tener compañerismo, de una manera un poco más efectiva de lo que se haría en una reunión general de domingo, por ejemplo. Porque en la reunión de domingo tienen unos objetivos un poco diferentes. ¿Cuáles son los objetivos? Recibir la palabra del Señor, adorar congregacionalmente y poder dar testimonio del evangelio a las personas. Pero si queremos hablar acerca de tener comunión, acerca de un seguimiento a las personas, de conocer más a las personas y de estrechar lazos de amistad, entonces la reunión de domingo no nos ayuda mucho porque no cumple ese propósito. Entonces, si organizamos la iglesia en torno a células, es decir, grupos de hermanos que se reúnen en casa semanalmente a lo largo y ancho del distrito, de la ciudad, del departamento, del país, y que igualmente esos grupos de hermanos nos reunimos todos juntos también para adorar a Dios de manera congregacional. Entonces, esto es un poco lo que queremos decir cuando hablamos acerca de un ministerio celular o que la iglesia sea celular. Ahora, cada iglesia celular o cada célula, perdón, no solamente tiene el objetivo de conocerse los hermanos que estén allí, tener comunión, sino tiene el objetivo de crecer. El líder, y ahorita vamos a hablar después de esto, el líder, las personas que están dirigiendo la célula, tienen que tener claro que el objetivo de la célula no solo es discipular o pastorear o tener seguimiento a los hermanos que están allí, sino poder ganar más personas y traerlas al conocimiento de Cristo y obviamente discipularlas, entrenarlas y enviarlas para que esa célula pueda tener también células hijas, es decir, células en las cuales se puedan seguir reproduciendo, sin perder, ¿verdad? Sin perder el contacto y el seguimiento que estábamos llevando. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para que se vea un poquito más
un poquito más, más aterrizable, más claro. Digamos que nos reunimos, que la iglesia, la Misión Bíblica Bautista Dulos empieza con 5 células, por ejemplo. Empezamos con 5 células, ¿ya? Y cada célula tiene un líder, alguien que la está presidiendo, y un conjunto de hermanos. Pasa el tiempo y la célula X, dirigida por el hermano Y, sigue creciendo y empieza a multiplicarse, empieza a ganar más personas para Cristo, a un punto en que ya empieza a ser un número que ya no está manejable, porque ya de pronto a esa célula vienen 15, 20 personas, y ya se pierde una vez más esa intimidad de un grupo pequeño. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con esa célula? Esa célula tiene que multiplicarse, tiene que convertirse en 2, y la persona que estaba apoyando al líder de esa célula probablemente, muy probablemente, llegará a ser el líder de esa segunda célula. Y ahora esa célula se multiplicó en 2. Ahora tiene una hija, ¿no? Una célula hija. Ahora, ¿qué pasa? La célula original se queda con el líder que estaba originalmente y con un grupo de hermanos. El líder secundario pasa a ser un líder de la nueva célula con este nuevo grupo de personas a los cuales se han ganado. Y para que no se pierda el seguimiento de esa persona que ahora es líder, debe igual mantenerse unido a las demás células que están por encima de él, o sea, al líder que en primer lugar lo entrenó, que lo discipuló. Entonces, siempre tratamos de asegurar de que cada uno de los hermanos siempre estemos en contacto con otro hermano, o sea, que seamos parte de alguna célula, de algún grupo. Por ejemplo, les estaba diciendo hace un momento que nuestra iglesia está presidida por un conjunto de ancianos, ¿verdad? Y cada uno de los ancianos nos reunimos semanalmente. Eso puede verse, en cierto sentido, como una célula de ancianos. Y cada anciano estará encargado de alguna célula, para empezar. Entonces, el anciano está cuidando de una célula, pero a la vez el anciano también está siendo parte de una célula. ¿Ve? Entonces no solamente está sirviendo, pero también está siendo parte de una célula donde puede trabajar. De esa misma manera, la célula de ese anciano se irá desarrollando y cuando se multiplique, entonces ese anciano delegará a otra persona para que se haga cargo de esa nueva célula, pero ese nuevo líder no se va a quedar en el aire, seguirá siendo parte de la célula original del anciano, de tal manera que nadie en la iglesia se queda en el aire, sino que todos estamos sirviendo en una célula como líderes o como parte del equipo de liderazgo, pero a la vez estamos siendo parte de una célula donde estamos siendo edificados, discipulados, y se nos hace el seguimiento correspondiente, para que nadie se quede en el aire, para que nadie se quede sin pertenecer, sin ser parte de esta red, ¿verdad? De esta malla, de este conjunto de células que van poco a poco, por la gracia del Señor, van creciendo. Ahora, esto tiene varias ventajas. ¿Por qué? Lo que nosotros hacemos ahora, por ejemplo, hermanos, les cuento un poquito, es una de las cosas que hacemos cada semana, cuando nos reunimos con los ancianos. Nosotros nos reunimos los días martes, después del servicio de oración. Nos reunimos muchas veces hasta las 11, más de las 11. Estamos reunidos conversando, estamos reunidos viendo los diferentes aspectos del ministerio, dando reporte de cada uno de nosotros y también reporte de cómo están los hermanos a los cuales hemos llamado, con los cuales hemos conversado. Entonces estamos enterados los 5 de qué es lo que está pasando en la congregación. Ahora, cuando trabajemos en células, va a ser más sencillo, o va a ser mejor, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al estar cada anciano encargado de una célula, va a estar directamente encargado de un grupo de personas, por los cuales ese anciano debe responder, debe entrenar, debe capacitar. Entonces, esos hermanos van a estar directamente supervisados por un anciano, porque ahorita, ¿qué pasa? Ahorita un poquito todos estamos encargados de todo, digamos, ¿no? ¿Verdad? En el sentido de que yo puedo conversar con todos, el hermano Rubén con todos, Ernesto, Leonardo, Arlan, conversamos todos con todos. Y está bien, porque es bueno tener esa comunicación, pero es mucho mejor cuando sabemos que este grupo de hermanos está supervisado directamente por tal hermano, y este hermano da cuenta de estos hermanos semana tras semana.
Están siendo entrenados, están siendo capacitados, están siendo discipulados, están siendo dirigidos, y de la misma manera se da la oportunidad para que estas personas, estos hermanos, puedan crecer en su liderazgo y llegar a ser líderes de célula. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver en un momento. No es necesario ser un anciano, no es necesario tener, llamémoslo así, una maestría en teología para ser líder de una célula. Cualquier hermano potencialmente puede llegar a ser líder de una célula, obviamente después de un entrenamiento, pero todo hermano, cualquier hermano puede llegar a ser potencialmente un servidor del Señor dentro, dirigiendo una célula. ¿Qué necesitamos? ¿O qué requisitos tenemos que ver? Eso lo vamos a ver en un momento. Pero ahorita, las ventajas de este modelo, las ventajas de este modelo frente al modelo clásico, en el cual simplemente nos reunimos una vez por semana, 2 veces por semana y nada más, las ventajas son muchas. Uno, porque podemos orar de manera más específica en un grupo pequeño por necesidades específicas de hermanos que en confianza pueden abrir su corazón en ese grupo pequeño y pedir oración por algún tema específico, que no es tan fácil de hacer cuando tenemos grupos grandes. Porque podemos transmitir la pasión por las almas perdidas y la pasión por el evangelismo de una manera más fácil que hacerlo solamente diciendo, hermanos, prediquen el evangelio, hermanos, compartan, no se olviden de invitar a las personas. Pero eso es muy vago, eso es muy gaseoso, es muy general. Pero en un grupo pequeño podemos decir, hermanos, mira, vamos a hacer esto la siguiente semana para ganar personas. Así que vamos a repartirnos el trabajo, tú vas a hacer los volantes, tú vas a hacer la comida, tú vas a hacer tal cosa, tú vas a traer la película, venimos, invitamos cada uno a alguien, la siguiente reunión que tenemos, pues invitaremos a nuestros invitados. Entonces te das cuenta, cada uno está formando parte de algo específico y puntual para ganar personas para Cristo. Lo otro es más general. Traigan a sus invitados, hermanos, no se olviden, compartan el evangelio. Ya, eso está bien, pero al decirlo a todos, no se lo dices a nadie. Y como todos lo escuchan, al final nadie se hace cargo, nadie se hace responsable. Entonces, el pequeño tamaño de una célula ayuda a que pueda ser más personalizado. La tercera cosa es que podemos transmitir la visión de una manera clara, para que todos podamos entender. Hace poco estamos poniendo ahora al inicio de cada servicio dominical la visión de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es la visión de la iglesia? Que Dios sea adorado por todo hombre de toda tribu, lengua y nación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Plantando iglesias. La plantación de iglesias es la mejor manera de cumplir la gran comisión. Pero eso suena bonito, suena lindo como para poner un cuadro. Es más, antes en el antiguo local teníamos unos cuadros donde decía eso, la visión, la misión, la estrategia. Pero ¿cómo tomamos eso y lo hacemos realidad? Para el creyente de a pie, para el creyente que todos los días tiene que batallar con los problemas y con las dificultades de esta vida, ¿cómo sabe él qué hacer para llevar a la práctica esto que estamos tratando de hacer? Pues es más fácil verlo, visualizarlo cuando estamos trabajando en células, porque la célula es justamente eso, la realización de la gran comisión. Es establecer células en diferentes lugares del distrito, del departamento, del país, donde grupos de personas están reunidos para presentar el evangelio, para predicar, para edificarse los unos a los otros y para ganar personas que ganan, la disipulan, la entrenan y la envían para que continúe esta labor. Entonces es más fácil que todos los hermanos se sientan parte de este proceso, de esta visión, y no solamente pensar que los únicos que pueden hacer esto son los misioneros, ¿verdad? Y por supuesto los misioneros tienen parte importante dentro de este trabajo de la gran comisión. Son ellos los que van muy lejos, a lugares donde probablemente muchos de nosotros no podemos ir. Pero aquí también es necesario poder llevar adelante la obra. Y lo sentimos más cercano, lo sentimos más realizable dentro de una célula porque estamos viendo y siendo parte de la obra en acción, allí mismo. Al ser poquitas las personas que pertenecen a una célula, 5, 6, 7, 8, 10 personas, se necesita de todos para poder llevar adelante la célula. En la reunión dominical somos tantos que a veces nos olvidamos de los nombres porque son muchos, se pierden entre tantas personas. Y es fácil sentir, bueno, yo no hago nada acá, yo solo me siento nada más. Pero cuando somos 5, 6, 7, 8, definitivamente no voy a pasar desapercibido, mi ausencia se va a sentir o mi presencia también. Entonces, cuando trabajamos en células, voy a ser de todas maneras parte y necesario para que esa célula avance.
Si el único que trabaja allí en la célula es el líder o su ayudante y todos los demás se sientan simplemente a escuchar lo que pasa, entonces esa célula jamás va a avanzar, jamás va a crecer, jamás se va a desarrollar. Cuidado de los hermanos. Definitivamente, creo que eso es lo más claro, ¿verdad? Cuando tenemos grupos pequeños de personas es más fácil cuidar de los hermanos. Es más fácil cuidar. Ahora, con esto no estamos diciendo que el pastor se va a olvidar de los hermanos, solamente se va a dedicar a su célula y a los demás hermanos que los parte un rayo. No, lo que estoy diciendo es de que cada líder va a cuidar de esos hermanos y va a ayudar a aligerar la carga. Porque mira, ¿qué pasa? Cuando yo trato de visitar o de llamar o de hablar con los hermanos, pasa un buen tiempo entre que converso con un hermano y vuelvo a conversar con él. ¿Por qué? Porque tengo que hablar con los demás también, no puedo solamente centrarme en uno. Entonces imagínate, mientras la iglesia se hace cada vez más grande también es el espacio que toma entre que converso con un hermano y vuelvo a conversar con él, porque probablemente tengo que ver a muchos otros más hermanos y hasta que vuelva a terminar con todos y regresar con el primero, pasa bastante tiempo. Y durante todo ese tiempo, hermanos, pueden pasar muchas cosas. Pero si tenemos un conjunto de ancianos, eso ayuda más. Si tenemos grupos pequeños de ancianos, de hermanos dirigidos por ancianos, supervisados por ancianos, eso es aún más fácil. Eso es aún más fácil. Porque entonces aseguramos de que cada hermano esté siendo cuidado de manera cercana por un líder en la iglesia, por alguien que semanalmente no solo está cuidando de ellos, sino que también está reportando a sus líderes superiores cómo están los hermanos, y así cuidamos de toda la congregación de una mejor manera, una manera más óptima. También desarrollamos una cultura de liderazgo. Yo siempre he hablado de esto, hermanos. Es importantísimo que como iglesia desarrollemos una cultura de liderazgo. Yo no quiero que el día que yo no esté, o alguno de los ancianos no estén, la iglesia se muera simplemente porque ya no están los pastores. No, no, no. La obra tiene que continuar y para eso tenemos que levantar nuevos líderes. Nuevos hermanos que continúen con la visión, porque los años pasan, hermanos. Yo no siempre voy a ser joven, guapo y lozano. Bueno, quedémonos con lo de lozano y ni eso. Pero el punto es que pasamos y no nos vamos a quedar para siempre. Y tenemos que desarrollar a nuevos líderes, entrenar a nuevos líderes. ¿Cómo lo podemos hacer de una mejor manera? En las células. Porque en las células los hermanos se van a dar cuenta, oye, es bastante el trabajo que se hace. Oye, yo puedo ser parte de este ministerio, yo quiero ser parte de esto. Y podemos desarrollar, identificar nuevos líderes, entrenarlos y enviarlos a la obra. Enviarlos a la obra, enviarlos a que planten nuevas células, a que dirijan nuevas células, a que entrenen más hermanos. Entonces no queremos solamente restringir la labor del ministerio solamente a los seminaristas o los que han pasado por un seminario. No, todos tenemos que ser parte de esto. Y por último, supervisión del ministerio, ¿verdad? Que está relacionado un poquito con el cuidado de los hermanos, pero no solamente el cuidado de los hermanos, pero la supervisión del ministerio. Es decir, estamos cuidando de que la obra de Dios siga avanzando, siga creciendo. Muy bien, hasta ahí entonces, esa es la primera pantalla que yo quería mostrarle. Ahora vamos a ir aterrizando un poquito más estas ideas. Entonces, cada célula, ¿de qué debe de constar? ¿En qué debe de consistir? Cada célula, hermanos, debe de consistir del anfitrión, es decir, el que da la casa para que se puedan reunir en ese lugar específico, ¿no? Una casa, una sala, una cochera, no lo sé, un lugar donde los hermanos se puedan reunir por lo menos una vez a la semana, ¿sí? Una vez a la semana los hermanos se puedan reunir. Ahora, usted estará ya también pensando igual que yo, si usted piensa rápido se estará dando cuenta que hay varias cosas que van a cambiar. Muy probablemente las reuniones de oración que tenemos todavía, ya no van a funcionar de esa manera, porque necesitamos los días de la semana para que las células se puedan reunir. No todas las células se van a reunir el mismo día probablemente. Así que vamos a hacer un cambio también allí, en cuanto a las reuniones online. No queremos perder ese canal digital, porque tenemos personas que están conectándose, pero vamos a hacer algunos cambios. Probablemente las reuniones ya no sean de noche, probablemente sean devocionales en la mañana. Vamos a ver. Estoy sinceramente orando y viendo cuál es la mejor manera, pero tenemos que adaptarnos a las formas, cómo tenemos que cambiar para que las noches estén libres, para que las células se puedan reunir con libertad. Recuerde que cada hermano va a participar de 2 células. La célula donde sirve y la célula donde él está siendo ministrado, donde él está siendo cuidado. Entonces, cada célula consta del anfitrión,
del líder de la célula, que a veces puede ser el mismo anfitrión, entonces es un rol que puede ser de la misma persona, el co-líder o el ayudante o el hermano que está trabajando al lado del líder y que le ayuda, que le está ayudando en el trabajo y que le apunta a ser el siguiente líder de una célula, o sea, está aprendiendo, está en entrenamiento. Los demás hermanos que están siendo servidores, todos los hermanos que participan en la célula, que son miembros de la iglesia, son servidores, son hermanos que tienen que ser parte de la obra, trabajando para que la célula avance, trabajando para que la célula crezca, orando, invitando para que la célula avance, discipulando a los nuevos hermanos y también obviamente los asistentes, los invitados, los nuevos, ¿no? que van siendo ganados y que van siendo entrenados. Entonces, cada célula debe de consistir básicamente entre 5 a 12 personas máximo. Cuando ya hablamos, hermanos, cuando ya hablamos de un conjunto de personas mayor a 12 personas, ya necesitamos pensar en que esa célula debe de multiplicarse, debe de formar 2, porque ya perdemos justamente la intimidad y la facilidad de trabajar con un grupo pequeño. Vuelvo a repetir, si estoy en una célula y mi asistente es el hermano tal, y de pronto la célula empieza a crecer y ya tenemos 15 personas, 16 personas, entonces ya me tengo que sentar con todos y decirle, hermano, ¿sabes qué? Vamos a partirnos en dos células de 8 personas. Yo me quedo con este grupo, mi hermano que ha estado ayudándome, que ha estado trabajando conmigo, él ahora se va a hacer cargo, él va a ser líder de esa nueva célula, van a escoger cada uno un día de reunión y empezamos la nueva célula y nos multiplicamos. Y así sucesivamente, ¿no? La siguiente célula hará lo mismo también. Hacia eso estamos apuntando. Pero el hermano que dejó la célula para ser líder, no se desconecta completamente, sino que ese hermano todavía sigue siendo parte de mi equipo. Yo sigo estando en contacto con él, incluso él puede seguir siendo parte de la célula asistiendo, pero ya siendo líder de otra a la vez, de tal manera que no se pierda el cuidado. Lo que no queremos perder es el cuidado de cada hermano. ¿Sí? Que todos estemos siendo cuidados, que todos estemos siendo administrados, que todos estemos tengamos siempre en seguimiento. Cada célula debe de reproducirse en un plazo determinado y aunque los conocedores establecen una meta de tiempo y todo, no queremos caer en eso, no queremos llegar a ser así tan estrictos, pero obviamente si una célula pasa un año y no crece, entonces algo está mal ahí, ¿no? De repente tendríamos que cambiar de líder o tendríamos que rotar o tendríamos que hacer alguna decisión. Pero la idea es obviamente que en un debido momento esa célula pueda reproducirse. Entonces, hasta ahí eso es lo que quería compartirles. Quiero mostrarles estas dos imágenes. No sé si los reconocerán porque son grabados, no son fotos, pero son dos hombres que sirvieron a Dios hace muchos siglos atrás, bueno, no tanto, 1800, más o menos 1900, hombres que fueron usados por Dios, más allá de sus debilidades personales y de los problemas que tuvieron algunos de ellos, sobre todo el primero, fueron hombres que en su momento Dios utilizó y fueron poderosos y muy conocidos predicadores al aire libre. Fueron de los primeros que salían a predicar al aire libre. El primero se llama John Wesley. Y John Wesley es conocido por ser el fundador de la denominación metodista. Aunque él no tenía la intención de fundar esa denominación, al final se fundó una denominación metodista. Al final de su vida, John Wesley dejó la denominación metodista con cerca de 135,000 miembros, una denominación inmensa, y dejó entrenados y trabajando a 541 predicadores itinerantes, es decir, un hombre fructífero, más allá de los errores que tuvo, porque tuvo serios problemas en su hogar, en su matrimonio, pero aún a pesar de esas cosas, Dios en su misericordia lo utilizó y dejó la denominación metodista con 135,000 miembros y cerca de 541 predicadores itinerantes que siguieron su ministerio cuando él ya murió. El hombre de al lado, ese que está más peladito, se llama George Whitefield. George Whitefield se convirtió, llamémoslo así, en parte, o era un hijo espiritual, llamémoslo así, de John Wesley, se convirtió en las campañas que hacía John Wesley, pero se separó de John Wesley por diferencias doctrinales,
Al final este hombre también era un poderoso predicador, incluso presidentes de Estados Unidos iban a escucharlo porque era un hombre que realmente tenía una oratoria y una capacidad de explicar el evangelio tremenda. Era un predicador también al aire libre, pero cuando murió, hermanos, solamente dejó un pequeño grupo reducido de personas como fruto final de su ministerio. ¿Cuál fue la gran diferencia entre John Wesley y George Whitefield? Los dos eran hombres que Dios utilizó. Más allá, vuelvo a repetir, de sus errores y de sus debilidades como hombres, los dos Dios los utilizó. ¿Cuál fue la gran diferencia al final? Porque uno terminó con un fruto abundante y el otro no. Básicamente, hermanos, por liderazgo y por capacidad de organización. John Wesley tenía una capacidad de organización muy grande. Se dedicó básicamente a entrenar hombres. A través de sus círculos de santidad, entrenaba a personas. Él de alguna manera no inventó, pero de alguna manera trabajaba con este ministerio celular. A través de los grupos de santidad, entrenaba personas, entrenaba hombres para el ministerio y los enviaba a la obra. Multiplicó su ministerio de tal manera que cuando murió, dejó muchas personas que pudieron continuar la obra aun cuando él ya no estuviera. George Whitefield, vuelvo a repetir, más allá de sus limitaciones humanas, como cualquiera las tiene, no invirtió el tiempo en eso. Se dedicó básicamente a predicar y predicar y predicar, pero no entrenaba personas, no capacitaba a nuevos líderes. Entonces, al final de su vida, realmente no había personas identificables que pudieran continuar la obra una vez cuando él ya no estuviera. De eso estamos hablando, hermanos. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que queremos implementar este ministerio celular, no para el aplauso de las personas, no para convertirnos en una mega iglesia con miles de células. Eso es lo que menos nos debe de importar. Lo que queremos hacer es implementar este ministerio celular para que cada hermano esté cuidado de una mejor manera, para que cada hermano tenga la oportunidad de desarrollar un ministerio, porque seguramente yo estoy convencido que hay muchos hermanos que tienen dones y llamados en la iglesia, y no podemos esperar que en una sola iglesia hayan 20, 30 ancianos, ¿no? Eso sería, obviamente yo creo en la pluralidad de pastores, pero llegar a un punto de tener 20, 30 ancianos en una sola iglesia local no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Entonces, cuando trabajamos en ministerio celular a través de las células, lo que queremos hacer es justamente eso, dar la oportunidad de que cualquier hermano pueda desarrollar su ministerio, de pueda desarrollar sus dones, pueda desarrollar sus talentos al punto de llegar a ser pues, todo lo que Dios quiere que sea. Y al desarrollar esta cultura de liderazgo, asegurarnos, hermanos, que una vez que nosotros ya no estemos, la obra siga adelante y permanezca y persevere en el camino. Muy bien, aquí vamos a hacer un pequeño parón y quiero preguntarles ¿qué es lo que a usted le parece más difícil cuando hablamos de desarrollar líderes? No vamos a ir a grupos así nomás, todos juntos, y si alguien quiere participar, yo alce la mano, por favor, y me dice y puede participar. Creo que todos estamos aquí atentos, entonces cada uno puede participar, hermano. Yo le pido, por favor, que usted pueda hacerse presente también para poder participar en esto, ¿sí? Entonces, hermanos, yo le pido, por favor, que me ayude participando. A ver, veo a Melissa, veo tu mano, hermana. A ver, por favor, compártenos qué es lo que tú consideras que es lo más difícil cuando se trata de desarrollar líderes. Una de las cosas creo que más difícil es el carácter. Es desarrollar el carácter, ¿no? De la persona. Dependiendo también cómo responde la persona delante de Dios. Ok, lo que Melissa nos dice es que una de las cosas más difíciles que ella puede ver al momento de desarrollar líderes es el carácter de la persona y la manera como responde esa persona. Y es cierto, en el ministerio tenemos que entender, hermanos, que muchas veces, o mejor dicho, siempre, no todas las personas con las cuales trabajamos o en las cuales invertimos tiempo o en las cuales invertimos horas y esfuerzo van a responder.
Hay personas en las cuales hemos invertido tiempo, hemos invertido nuestra confianza, hemos abierto la puerta de la casa, hemos confiado en esas personas, al final pues no responden de la manera adecuada, toman malas decisiones. Y tenemos que asumir que así es. Aún al mismo Señor Jesucristo sucedió, Judas le dio la espalda, y no estamos diciendo que necesariamente todas las personas o algunas de las personas en nuestras vidas van a ser Judas, pero las personas muchas veces tienen prioridades, tienen planes, tienen agendas que a veces no necesariamente son las mismas que tenemos nosotros, y al final esas personas toman su propio camino porque tienen otras prioridades y no desean caminar con nosotros. Y tenemos que entender que así es, ¿no? Y no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es la mejor recomendación? Por lo menos yo he podido entender, porque sí me ha pasado en algún momento que he invertido en algún momento tiempo en algunas vidas que al final pues yo estaba muy esperanzado de esas personas y al final nada que ver. Seguir, no perder el ánimo. El hecho de que una persona nos haya fallado de esa manera no significa de que todas sean así, y simplemente hay una ley de la diversificación, ¿no? Se dice que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Porque si se cae la canasta se rompen todos los huevos. Entonces lo que tienes que hacer es entrenar varios. Entrenar varios. Alguno por ahí seguramente no seguirá el camino, bueno, pero habrán otros más. Entonces, entrenar a varias personas y confiar en el Señor simplemente, porque a veces la persona que menos esperamos es justamente la que Dios quiere usar, y a veces la persona en la que más ponemos nuestra confianza o esperanza al final no es la que responde, ¿no? Entonces, pienso que entrenar a varios y dar tiempo, ¿no? Porque el carácter es algo que no se forma rápido. El carácter es algo que se va desarrollando con el tiempo, pero algo que rescato que alguna vez nos comentaba nuestro hermano Ernesto, aunque bueno, siempre lo dice, ¿no? Es algo que es cierto, ¿no? El hecho de desarrollar esas relaciones más profundas, más de amistad más profunda, ayuda a conocer a la persona y ayuda porque muchas veces la apariencia nos puede decir algo, ¿no? Pero no necesariamente es así. Entonces, con la amistad, con el seguimiento más cercano, ya podemos darnos cuenta de cómo es una persona y si realmente es una persona que ya está lista para que se le pueda dar alguna responsabilidad o todavía no. A ver, otro hermano que nos pueda decir algo más aparte de lo que ya nuestra hermana Melissa ha compartido. ¿Qué ven como algo muy difícil? A ver, Rubén, Naila, buenas noches, hermanos, Sí, coméntenos, por favor. buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana. Buenas noches, pastor. Sí, bueno, hablando con mi esposa, una de las cosas que creo que es difícil, ¿no? Es transmitir, ¿no? Que transmitir el conocimiento de que la persona concientice o conciba la visión, pues, de lo que es verdaderamente la esencia de lo que es célula, porque en la medida que la persona conciba eso, porque uno puede explicar, pero concebir que la persona conciba el corazón, en esencia, lo que hacia donde nos dirigimos, lo que verdaderamente la esencia de la célula, es un proceso, y es un proceso que tiene que ver con la ciencia, un proceso, todos no reaccionan de una manera como uno quiera, estamos enseñando la célula, pero conseguir esa enseñanza y dar claro que la persona va a repetir, se despierta pasión, se despierta la conciencia hacia dónde vamos, y el objetivo de la célula es como enamorarse de esa visión, enamorarse de la visión, y creo que es una transición, un proceso que a veces es puesto a la persona a acoplar eso, doctor Rubén. Gracias. Gracias, Rubén. Sí, es muy interesante la participación de ustedes y me da pie a hacer hincapié en lo que decía hace un momento, ¿no? Mira, Jesús siendo el maestro de maestros, pasó 3 años para formar a sus discípulos y aún así no estaban de todo listos cuando Él se fue y era necesario el poder del Espíritu Santo para empoderarlos. Y uno le dio la espalda. Eso no significa que tenemos que esperar 3 años
o 4 o 5 para recién formar líderes en células. Lo que considero es lo siguiente: Jesús pasó 3 años con sus apóstoles, con sus discípulos, pero no les delegó tareas recién al final de su ministerio, no, desde el inicio, desde un tiempo ya reciente, ya les estaba delegando tareas, pero estaba supervisándolos de cerca, ¿no? Y eso ayuda a entender por qué es que queremos que cada hermano no solo sirva en una célula, sino que participe de una célula, ¿no? Por eso decía que cada hermano en la iglesia participará de 2 células, una donde está sirviendo y otra donde está recibiendo, o sea, una donde está dando y otra donde está recibiendo, ¿no? Justamente por eso, porque no somos productos terminados, seguimos aprendiendo y necesitamos el constante seguimiento de alguien que tiene un poquito más de experiencia que nosotros, que nos pueda ayudar, que nos pueda mentorear y nos pueda ayudar. Ahora, eso es por un lado, por el lado humano, por el lado nuestro, lo que nosotros podemos hacer. Por el lado espiritual, me gusta lo que dice Pablo en Efesios capítulo 3, y yo lo voy a leer, está en Efesios 3, del verso 14 hasta el verso 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mira, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo que Pablo está orando por los creyentes es de que Cristo habite por la fe en sus corazones, es decir, que maduren espiritualmente, que crezcan, que capten no solo la visión celular, sino la visión de Dios en general, ¿no? Que capten la visión, la pasión, todo lo que Dios les quiere mostrar, que Cristo habite por la fe en sus corazones y ellos puedan crecer de la manera que a Dios le agrada. Entonces, por un lado, nuestra parte humana es entrenar, delegar, supervisar, cuidar de nuestros hermanos, mentorearles, aconsejarles. Esa es la parte humana. Pero la parte espiritual es cuando cada líder de célula, doblando rodillas para que sus hermanos y él mismo podamos ser impactados por Dios, ¿verdad? Y Dios trate nuestras vidas y nos lleve a madurar. Muchas gracias, hermanos. Una última pregunta, una última participación. Si estas cosas son lo que vemos más difícil de desarrollar líderes, ¿qué sería lo que más nos anima de pensar en esto? A ver, un hermano que no haya participado, ¿qué es lo que más nos anima de esta labor de desarrollar líderes? No, ya no lo más difícil, sino qué es lo que más nos anima de este proceso. A ver, Bruno. El privilegio de servirle al Señor. ¿Ok? El privilegio, ¿qué significa? Que estamos sirviéndole al Señor. Sí, eso es muy cierto, ¿verdad? Y aunado a eso, diríamos, el privilegio de ver vidas cambiadas, ¿no? Porque por causa de la obra del Señor, de la palabra del Señor, de la oración, del obrar del Espíritu Santo, vidas están transformadas, ¿no? Imagínate, velo así, ¿no? A tu célula llega una persona con la vida arruinada, destruida, y de pronto por la exposición de la palabra, por la oración de los hermanos, por el amor que recibe en esa célula, por el poder del Espíritu Santo que está obrando en esa persona, tú lo ves cambiar, tú lo ves cada semana distinto, cada semana diferente, va cambiando, va tomando nuevos hábitos, va tomando mejores decisiones, y de un tiempo, desde que llegó hasta un tiempo X, ahora tú lo ves ya sirviendo, luego lo ves líder de una célula, lo ves entrenando a otras personas, lo ves pastoreando, tú dices, wow. Qué tremendo, ¿no? Ese es el poder de Dios, que puede tomar una persona que está perdida, que está condenada, arruinada completamente, y hacerle una nueva criatura. Es un privilegio hermoso, hermanos. Y cuando queremos trabajar con células, queremos que todos experimentemos eso, ¿verdad? No solamente el que predica, no solamente el que discipula, sino todos podemos experimentar eso, porque Dios nos puede usar a todos. Y si nos ponemos a disposición del Señor, entonces Él puede hacer esto. Muy bien, hermanos. Esa era la parte un poquito más participativa, con algunas preguntas que queríamos hacer para poder ir abriendo el diálogo y abriendo la conversación. Vamos a continuar con la diapositiva.
que estaba mostrándoles, y bueno, ya les hablé acerca de John Wesley y de George Whitefield, la importancia de el liderazgo, y lo vemos también en la vida de Pablo. Mira lo que dice Hechos 19, del 8 al 10. Esto es en el contexto de su tercer viaje misionero, ¿verdad? Cuando Pablo se detuvo en Éfeso y pasó mucho tiempo allí, 2 años. Dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron oír toda Asia la palabra de Jesús? No fue definitivamente porque Pablo solito recorrió toda Asia. Eso es imposible de hacer. Lo que estamos diciendo es lo que vemos en Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20, Pablo ya sale de Asia después de estos años de estar ahí ministrando y sirviendo y entrenando. Sale, se va ya él quiere regresar a Jerusalén, y sabes, cuando él se detiene en Éfeso, antes de partir, dice la palabra que él se encuentra con varios ancianos, y Lucas los nombra, nombre por nombre, varios ancianos, varios pastores, y él les da este discurso hermoso que se encuentra en Hechos capítulo 20. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿De dónde salieron? Porque antes no aparecen sus nombres, y de pronto hay un montón de ancianos, de pastores, líderes. ¿De dónde aparecieron? Son los hombres que Pablo entrenó, que Pablo capacitó, que Pablo enseñó y que Pablo dejó para que continuaran la obra mientras él seguía el camino que Dios había trazado para él. Entonces, de eso estamos hablando, de la importancia de entrenar a las siguientes y futuras generaciones de líderes para que continúen haciendo la obra. Hermanos, no queremos trabajar solo para llamémoslo así, para el aplauso personal, en el sentido de que solamente digan, es lo que tú haces, cómo tú predicas, cómo tú sirves. No, queremos trabajar para que otros puedan crecer, para que otros incluso sean más reconocidos que nosotros, para que otros puedan servir más que nosotros, para que otros puedan ir más lejos de lo que nosotros hemos podido ir. De eso se trata la cultura del liderazgo, cuando entrenamos a otras personas, cuando capacitamos a otros líderes, cuando levantamos y damos la oportunidad para que otras personas lo puedan hacer, puedan desarrollar también la obra de ministerio. 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De eso estamos hablando, de entrenar. Y el mejor espacio para hacerlo son las células, porque es un espacio, 1, donde tú puedes conocer a tus hermanos de manera más cercana. 2, es un espacio controlado, es un espacio seguro, donde tú puedes comenzar a servir siendo supervisado. 3, es un espacio donde tú te puedes probar en cuanto a tus dones, en cuanto a tu llamado. Tú dices, bueno, yo creo que Dios me ha llamado. Excelente, vamos a ver. Es un espacio de prueba, es un espacio de conocimiento, es un espacio de aprendizaje, donde vas a estar siendo supervisado, donde vas a empezar a realizar labores, porque si yo no puedo discipular, no puedo evangelizar, no puedo pastorear a una persona, a 2 personas, a 3 personas, ¿cómo voy a poder hacerlo con una iglesia grande? ¿Me entiende? Entonces, es un espacio seguro donde yo puedo empezar a desarrollar, a probarme mi liderazgo, a probarme mi llamado, donde puedo estar siendo supervisado, donde puedo equivocarme y puedo aprender. Es un espacio donde estoy amado, donde soy reconocido, donde soy valorado, donde me conocen, donde yo los conozco, y donde podemos ir siendo moldeados en la visión que el Señor nos ha dado como iglesia. El sistema celular permite que los creyentes sean discipulados, entrenados y desplegados para el servicio. El papel principal del pastor es la de capacitar y preparar a los santos para la obra del ministerio. No es hacer las cosas, no es hacer toda la obra él mismo. Mi labor principal, aparte de predicar la palabra de Dios, no es hacerlo todo yo. No, la labor es entrenar a los hermanos, entrenarlos ustedes y a todos los santos para que hagan la obra del ministerio. ¿Me entiende? Entonces, no queremos pensar en un pastor que es el hombre orquesta, ¿no? Que hace todo. No, no es así. Es simplemente nuestra labor la de entrenar. Lo dice Efesios capítulo 4.
versos 11 al 12, ¿verdad? Y él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de preparar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces nuestra labor es capacitar, entrenar, preparar y dar obviamente la oportunidad para que los hermanos sirvan. La iglesia debe ver a cada miembro como un líder potencial en el tiempo. Es decir, la iglesia debe de percibir que cualquier hermano que se dispone al Señor puede llegar a servir al Señor, puede llegar a ser una líder de una célula, puede llegar a ministrar en el ministerio, en el servicio, y no pensar, no, pues eso solamente es para los ancianos. No, pues solamente eso es para el pastor. No. Queremos que todos entendamos que en la obra del Señor todos tenemos parte, todos podemos participar. Cada miembro debe ser preparado para liderar una célula, potencialmente, obviamente, no todos los miembros van a terminar siendo líderes de células, pero cualquier miembro puede llegar a serlo. Y ganar personas, entrenarlas y enviarlas a nuevas células. La multiplicación de las células no tiene que ver tanto con los dones del líder, sino con su esfuerzo en la oración, pastoreo, visitación y discipulado. ¿A qué quiero llegar con esto? Que a veces podemos equivocarnos, ¿no? Por ejemplo, los griegos pensaban, ¿verdad? Que el potencial de un líder tenía que ver con la elocuencia, ¿no? Tenía que ver con la oratoria. Y por eso los corintios, ¿no? Que estaban un poquito helenizados, ahí se confundían un poco, ¿no? Porque veían a Pablo, lo veían de una apariencia no tan agradable, lo veían con un tono de voz un poquito medio menospreciable, entonces decían, este no puede ser un hombre de Dios, no puede ser un líder, mira cómo se ve, mira cómo habla, ¿no? Y lo que Pablo está diciendo en las cartas a los Corintios es que de eso no se trata el liderazgo. El liderazgo no se trata de cuán buena sea tu oratoria. Si Dios utiliza la predicación de un hombre, no es por su oratoria, hermanos. Es porque el poder de Dios está fluyendo a través de ese hombre. Es porque está predicando la palabra de Dios. No es por la oratoria de esa persona. Pablo le dice a los corintios, yo no quiero saber de ninguna cosa, sino de Cristo crucificado. Porque yo no quiero que la fe de las personas esté basada en mi elocuencia, sino en el poder de Dios. Entonces, el éxito de un líder, el grado de bendición, llamémoslo así, de un líder, no tiene que ver con su oratoria, no tiene que ver con que también predique, no. Tiene que ver con las cosas que no son tan visibles, como la oración, si ese líder está pasando tiempo orando por sus hermanos, como hemos leído en su momento, para que Cristo habite por la fe en los corazones de cada hermano, si está pastoreándolos, es decir, si se está interesando por los hermanos, ¿verdad? El don de pastorear no solamente es propio del pastor. El pastor es un oficio que funciona dentro de la iglesia. Obviamente el que tiene ese don, que tiene ese llamado, ese oficio, tiene el don de pastorear. Pero no es el único. Hay hermanos que tienen el don de pastorear sin ser pastores, sin llegar a ser pastores, sin necesidad de que sean llamados a pastor. Pero tienen ese don, ese amor por los hermanos, ese interés de saber de los hermanos, cómo están. ¿Me entiende? Entonces no solamente es el pastor que tiene, no. Hay hermanos que pueden tener ese don también. Entonces, el pastoreo, el cuidado, el interés por los hermanos, ¿verdad? La visitación, que es parte del interés también, el discipulado. Entonces, esas cosas son las que hacen que la obra en una célula avance. Si yo estoy pensando que mi célula va a crecer solamente porque yo predico bonito, no va a funcionar, hermanos, no va a funcionar. Ya les hemos dicho la segunda sesión, me parece, cuando hablamos acerca de que la idea en la célula no es de que yo me pare y predique y los hermanos me escuchen 40 minutos, 50 minutos, una hora mi predicación. No, porque para eso están los días domingos, donde toda la iglesia se sienta a escuchar la palabra de Dios. El tiempo en la célula no es para escuchar una predicación, es para aprender de una manera más activa, de una manera más participativa, donde el líder no se vuelve un predicador, sino más bien un facilitador, que presenta la clase, pero va haciendo preguntas, va retroalimentando con lo que los hermanos también comparten, ¿me entiende? Va construyendo algo más participativo en el cual todos vamos aprendiendo la palabra de Dios de manera conjunta, porque si yo me centro en que la actividad en la célula va a ser como un culto, tampoco la célula, va a crecer, no va a crecer. Entonces, eso es importantísimo tenerlo presente, hermanos, desde el inicio. Por último, con esto quiero terminar esta parte.
al ingresar, más o menos ese es el flujo, ¿verdad? El flujo de más o menos cómo funcionaría. Al ingresar, es decir, al llegar una persona nueva a la célula y obviamente escuchar el Evangelio, seguramente durante algunas semanas, y manifestar el deseo de entregar su vida a Cristo y que esa persona ha entregado su vida al Señor, entonces es incorporado a la célula de manera oficial, le hace parte de la célula y debe de llevar el curso de discipulado número 1. Ahora, no vamos a rehacer, pero sí vamos a reformular los manuales de discipulado que tenemos. Tenemos dos, discipulado número 1, que es el fundamento, y discipulado número 2, que es un poquito más profundo, con algunos temas más de doctrina, de teología sistemática, que es bueno conocer, pero vamos a reformularlos un poquito en el sentido de que puedan ser más ligeros, sin perder la solidez. Sí, probablemente hacerlo que dure un poquito más, probablemente no dure 12 semanas, porque hay algunos temas que son intensos y que no se pueden tocar en una sola semana, probablemente se aperturen en 2, 3 partes. Lo que queremos es de que todos estemos familiarizados con ese material y que la persona que llega, nuevo creyente, pueda llevar ese material con tareas, con preguntas, por eso le digo un poquito más participativo, con tareas, con preguntas que podemos mismo llevar en la célula como temas a tratar. Pues termina ese material como hacemos hasta ahora, ¿no? Se bautiza, se incorpora como miembro de la iglesia en general y ya puede empezar a servir en el ministerio de una manera un poco más activa, en su misma célula, en el ministerio de la iglesia, y lleva el discipulado número 2, el cual también vamos a reformular en el sentido de añadirle, no quitarle, porque tiene muy buenos temas, pero añadirle un acápite, una sección pequeña de liderazgo, porque ahorita lo que tiene es básicamente teología sistemática, pero añadirle un acápite ahí acerca del liderazgo, porque queremos pasar a la acción también, no solamente que conozca la doctrina, pero que llevarla a la acción, llevarla a la obra. Queremos también tener cada cierto tiempo un retiro, campamento, creo que es más un retiro de servidores, ¿no? Y tenemos ya pendiente hacer uno. Ahorita lo que vamos a hacer es tener un paseo en septiembre, pero ya estamos pensando en tener un retiro de servidores. Sería lindo tener un retiro, aunque sea de 2 días, o sería genial si fueran 3, donde podamos no solamente descansar de todo un año arduo de trabajo, sino ministrarnos a nosotros mismos, escuchar la palabra de Dios, tener tiempo juntos, reír, refrescarnos con la visión, refrescarnos con el plan y celebrar los logros, celebrar las victorias que hemos obtenido hasta el momento, celebrar la gracia de Dios. Entonces, tener ese retiro cada cierto tiempo, donde se van añadiendo nuevos servidores, se van reconociendo nuevos logros, se va refrescando la visión porque obviamente mientras van llegando más personas nuevas, no conocen de repente toda la visión, entonces es bueno cada cierto tiempo refrescarla para que todos estemos en la misma línea, en la misma página de lo que estamos haciendo. Entonces luego esa persona puede seguir preparándose en la Academia Bíblica Virtual, y una de las decisiones que hemos tomado como ancianos es que la Academia Bíblica va a continuar siendo online y va a estar a disposición de todas las iglesias de la misión, ¿no? Con cursos, entonces estamos ordenando los cursos, acomodándolos bonito en una currícula para que todos los hermanos que deseen, puedan participar, puedan entrar, seguir llevando sus cursos, seguir aprendiendo más. Incluso estos videos que estoy haciendo los estoy subiendo a un curso también ahí en la currícula. Las reuniones que tenemos con los ancianos también, donde hay una parte de capacitación, también la estoy subiendo. Entonces, estoy tratando de dejar material para que en algún momento, cuando haya más ancianos, cuando haya más servidores que no han visto esto, puedan estar enterados, puedan seguir preparándose y puedan seguir capacitándose, ¿no? Esa es la idea. Entonces esa persona ya puede entrar a servir como ayudante de líder de célula, porque ya obviamente está siguiendo los pasos de preparación, y en algún momento puede obviamente empezar a liderar su propia célula y empezar a formar un nuevo discípulo, es decir, un nuevo ayudante, ¿no? Para una siguiente célula que se pueda aperturar. Entonces, el sistema de entrenamiento de la iglesia, es decir, el discipulado número 1, el discipulado número 2, el entrenamiento, el retiro para servidores, los cursos de la academia virtual, todo tiene que estar en línea con el propósito que tenemos, que es ganar personas, edificarlas, entrenarlas y enviarlas para la obra. Entonces, todo lo que hacemos en la iglesia, hermanos, tiene que apuntar hacia eso.
Estamos conversando con Leonardo también, porque justamente los jovencitos de Life for Life también tienen que estar en ese mismo propósito, ¿no? En algún momento hemos conversado con Leo para decirle, ya, es momento que los jóvenes salgan a predicar. Están siendo edificados, están recibiendo la palabra, excelente. Ahora están ensayando coreografías, teatros, porque es momento de que estos muchachos empiecen a poner en obra sus dones. Hemos conversado con Daisy, todavía tenemos que conversar un poco más, porque esto no debe ser solamente desde los adolescentes, aún desde los niños. Desde los niños tienen que tener su propio discipulado que apunte hacia lo mismo, ¿verdad? Entonces, desde la niñez queremos entrenar a nuestra gente, a nuestros hermanos, a nuestros niños, para que apunten hacia eso. Nos edificamos en la palabra, entendemos la visión, vamos creciendo obviamente, ya de niños tal vez no es mucho lo que se puede hacer, porque son pequeños todavía, están en una etapa formativa, pero en adolescentes ya podemos empezar a poner por obra lo que el Señor nos da, ya comenzamos a tomar decisiones importantes, ya se pueden bautizar, ya pueden discipularse más profundamente, ya pueden ganar a otras personas, ya pueden ser parte de células, y obviamente de adultos con mucha más razón, jóvenes adultos, matrimonios con mucha mayor razón. Entonces, queremos que toda la iglesia, hermanos, apunte hacia ese propósito. Queremos que toda la iglesia apunte hacia ese propósito y que los ministerios estén alineados hacia ese mismo propósito. Por eso le decía que vamos a tener que hacer algunos cambios. Con respecto, por ejemplo, a las reuniones online de los días, de las noches, probablemente cambien, ya no sean en las noches, sean en las mañanas. Vamos a ver, hay que ver todavía cómo vamos acomodando todo eso, pero definitivamente tiene que cambiar, porque las noches van a quedar libres justamente para las reuniones de las células, para que las células se reúnan y comencemos a hacer la obra del Señor de esa manera.